No comas o no comáis huevo si os sienta mal. Si tenéis alergia a la clara o a la yema o al huevo en general. Si tenéis una repulsa del sabor del huevo, no lo comáis. Ahora bien, si no tenéis ningún tipo de problemas de alergia al huevo, que ocurre, pero si vosotros no tenéis ningún tipo de problemas en la consumición del huevo, el huevo es uno de esos elementos alimenticios con una densidad nutricional tremenda. Años atrás, en un programa que seguro tendremos en el canal, no sé dónde, hablamos de la colina. La colina que es alto, es un componente alto en el huevo que ayuda precisamente a que la grasa no se acumule alrededor del hígado. Tantos de ustedes que me suelen preguntar acerca de tengo hígado graso. Bueno, pues una de las cosas que puedes también tener es deficiencia de colina, que se encuentra principalmente en el huevo. Pero os voy a contar un número de historias al respecto del huevo. Vamos a imaginarnos que en una mano tengo un frijol, una alubia, un poroto, si estamos en Argentina o en Chile, un poroto. Dentro de ese poroto hay una planta. De hecho, sabemos que la plantita del poroto está dentro del poroto. La plantita del frijol está dentro del frijol. Que cuando germina, esa plantita en realidad sale, extiende sus dos hojitas y extiende sus raíces, que ya están dentro de ese frijol, las extiende hacia la tierra. ¿Okay? Entonces, ese frijol tiene aminoácidos, tiene grasas o aceites esenciales en ello, mayormente omega 6, tiene vitaminas y tiene minerales. Básicamente, esos nutrientes son para esa pequeña plantita dentro del frijol. Botánicamente hablando, esos nutrientes, esos 4 nutrientes que os he descrito, no son para nosotros. Nosotros somos los depredadores que recolectamos ese frijol de la planta para alimentarnos de los nutrientes que botánicamente estaban destinados a esa plantita. La plantita que está enrolladita dentro del frijol. En la otra mano voy a tener un huevo. Y va a ser un huevo de los huevos que criaba nuestra abuelita. Nuestra abuelita, que tenía con 7 o 10 gallinas, tenía un gallo. Entonces el gallo estaba saltando sobre las gallinas todo el día. Pero mientras que ese huevo no estuviera puesto a incubar por la gallina, pues lo consumías fresco, y básicamente lo que tenías era también un número de aminoácidos, grasas, vitaminas y minerales. Todo ello para ser inyectados como nutrientes a esa célula microscópica que ha generado ese embrión, esa fecundación con el gallo, que la puedes ver solo a través de un microscopio, y que va a recibir toda la nutrición de ese huevo. Por lo tanto, en una mano tenemos el frijol, con sus aminoácidos, sus aceites, sus vitaminas y sus minerales. Y podríamos decir ese embrión, esa plantita dentro, que va a recibirlos. En el otro tenemos un huevo fecundado, que tiene su proteína, sus grasas, sus vitaminas y sus minerales. Ahora lo que vamos a decirle es, al frijol le vamos a decir, con todos los nutrientes que tú tienes, hazme lo mejor que puedas. Y lo que le vamos a decir al huevo es, con todos los nutrientes que tú tienes encapsulados dentro de ese huevo, hazme lo mejor que puedas. Entonces vamos a poner el huevo en una incubadora y vamos a poner el frijol en la tierra y lo vamos a regar. Al cabo de ciertos días, de la tierra va a salir esa plantita.
con sus dos hojitas, con su tallo y con su sistema de raíz que ya estaba dentro, simplemente ha absorbido esos nutrientes del frijol para alcanzar ese estado y esa energía de vida de la plantita botánica que por naturaleza es la de un frijol. Ahora fijaros, al cabo de unos días también en la incubadora se va a romper la cáscara y de ahí va a salir un pollito. Después de que sale el pollito, investigas y vigilas, y analizas el huevo y te das cuenta que ya no hay clara y ya no hay yema. Que esos nutrientes, esa proteína, esa grasa, esas vitaminas y minerales que estaban dentro de esa clara y esa yema, han inyectado a esa célula que fecundó el huevo y de esa célula ha generado un proceso de mitosis, etcétera, etcétera, reproducción, y de ahí ahora tenemos un animalito que es un pollito. Fijaros lo que nos pudo dar el frijol. El frijol nos pudo dar una planta, y esa planta hermosa eventualmente va a crecer, nos va a dar una flor, esa flor va a ir por un proceso de polinización y va a conseguir perpetuar el ciclo botánico de existencia de esa planta. ¿Qué nos ha dado el huevo? De yema y clara y una célula nos ha dado huesos, músculos. Ese pollito tiene hígado, ese pollito tiene riñones, ese pollito tiene ojos, tiene un sistema digestivo, tiene un sistema nervioso, tiene pulmones, tiene instinto, tiene plumas, tiene patas, tiene coordinaciones. Lo que sea que el huevo tenía, porque nada de fuera ha entrado. Lo que el huevo tenía, esa yema y esa clara, ha inyectado a una célula y de esa célula, con un proceso de mitosis y absorbiendo esos nutrientes, ha generado un ser vivo que tiene hueso. O sea, lo que sea que el huevo tenía, de ahí ha sacado un hueso que tiene un hígado. Lo que el huevo tendría ha generado de la nada me refiero en el sentido de que solo había una célula que no era un hígado. Ese hígado tiene ahora unos aminoácidos, tiene unas cantidades de grasa, unos minerales y unas vitaminas que han aparecido por la inyección de esos productos sobre el proceso de desarrollo de esa célula según se iba formando un pollito. Y al final tenemos el pollito, es el resultado final. ¿Tú tienes pulmones? El frijol no puede generar pulmones. Lo que el frijol puede generar es una planta de frijol. Pero el huevo puede generar pulmón, puede generar un cerebro. ¿Tú tienes cerebro? ¿Tú sabías que el 85% de la estructura de tu cerebro es de grasa saturada? De grasa saturada. Aproximadamente un 12% de omega 3. Y menos de un 5% de omega 6. ¿Sabes que eso es aproximadamente el porcentaje del huevo? O sea, ese porcentaje del huevo que ha sido capaz de generar un cerebro de pollito en una proporción de grasas como nuestro cerebro. Sin embargo, los aceites, esas grasas que tiene el frijol, son mayormente omega 6, muy poquito omega 3 y aún todavía menos grasas saturadas. Tu cerebro es mayormente, el componente mayor es de grasas saturadas. Y sin embargo, por los últimos 25-30 años se nos ha dado un mensaje de miedo contra el huevo o contra las grasas saturadas en general, cuando sabemos que en los últimos 25-30 años una de las cosas que en el ser humano ha ido a peor precisamente es el cerebro. Cada vez nuestros ancianos pierden la memoria antes, los números son mayores,
de personas con Alzheimer y con demencia, etcétera, etcétera. Hablábamos de la colina en un principio de este vídeo. La colina, aparte de prevenir o tratar de rectificar el hígado graso porque agiliza el transporte de triglicéridos para que no se sedimenten alrededor del hígado, también la colina forma parte de esa estructura del aminoácido de acetilcolina, que actúa como un neurotransmisor para la agilidad mental. Bueno, esto era una de las historias que os iba a contar. La otra historia que os iba a contar tiene casi ya 28, van a hacer prontito, en el 2028 serán 30 años. Yo estaba trabajando en Perth y estaba trabajando en un centro de ancianos. Y en ese centro de ancianos había 3 áreas. Estaba el área independiente, en la cual eran pequeñas casitas con un jardincito al frente, donde personas se habían jubilado, sus casas eran demasiado grande para ellas, para vigilarlas, para cuidarlas. Entonces habían vendido sus casas y se habían comprado una casita dentro de un complejo urbanístico que pertenecía a una residencia de ancianos. Sin embargo, ellos todavía tenían su cocina, tenían 2 habitaciones en esa casita y eran básicamente independientes. Luego estaba la sección en la cual ya vivían bajo el mismo techo de la organización, pero todavía hablaban, tenían una salud relativamente buena, pero comían ya todos juntos en un comedor, etc. Y luego estaban lo que aquí se llama high care, que es alto cuidado, que son las personas que no podían salir de su habitación, que están en cuidado paliativo, o que tienen una enfermedad muy crónica y que les impide hacer una vida relativamente normal o con un estilo o con una calidad de vida relativamente mediana alta. Bueno, pues todos los días al principio veía a un hombre que yo creía inicialmente que era el de mantenimiento, un hombre de mantenimiento, mayormente el jardinero, porque siempre le veía ahí con una pequeña carretilla y andaba ahí podando las rosas, etc. Yo creía que era el de mantenimiento o el jardinero. Cuando empecé a trabajar allá, en la cocina tenían una olla enorme y en esa olla enorme ponían un montón de huevos a cocer. Y luego tenían una olla muy pequeñita donde en esa olla pequeñita tenían 25 huevos. La olla grandota la ponían ahí a cocer y el huevo igual lo tenían cociendo 10, 20 minutos hasta que alguien se acordaba de cortarlo y colarlo. Y normalmente lo que hacían con esos huevos, los pelaban, los machacaban bien y le echaban unas cuantas cucharadotas grandes de mayonesa y hacía una especie de pasta con mayonesa y huevo, y era para hacer pequeños bocadillos entre pan blanco y ponían esta mayonesa ahí juntita, mayonesa con huevo, y era como para hacer unos bocadillos para la tarde para los residentes. Pero el que estaba en la olla, que tenía 25 huevos al ladito, tenía un cronómetro, tenía un reloj de cocina, y al cabo de, no sé si eran 3 minutos hirviendo el agua, ¡pum!, lo cortaban y ponían los 25 huevos en hielo, agua fría con hielo. Y luego venía el pinche de cocina, agarraba estos 25 huevos y se iba fuera. Entonces, claro, yo para el segundo día que vi ese proceso dije, a ver, tenéis aquí como 100 huevos en una olla grande y sin embargo tenéis luego 25 separados. Dice, no, pero es que estos 25 son para un residente en particular. Y digo, para un residente 25, ¿y qué hace con 25 huevos? Y me dicen, no se los come. Y digo, pero ¿cada cuánto le llevan 25 huevos a este señor? Y me dicen, no, todos los días. A las mañanas todos los días. Digo, ¿25 huevos? ¿Cómo a comer 25 huevos? Sí, los comía, pues tenía que ser 3 minutos hervidos y la clara estaba toda cocinadita, pero la yema por dentro estaba un poquitito más blandita, etc. 25 huevos. Yo decía, ¿y esta persona dónde vive? Dice, bueno, esta persona vive en la sección de
residencia independiente. Y no fue hasta un par de semanas después que me enteré quién era. Era el que yo creía que era el jardinero. Resulta que no era el jardinero, era una persona que ni siquiera tenía 60 y pocos años. No, era una persona que tendría alrededor de los 85 años, con una musculatura y una energía tremenda, que no es que era el jardinero, es simplemente pues que era una persona que le gustaba ocuparse y entonces ayudaba con las rosas, y ayudaba con las plantas y con los jardines y mantenía todo. Y trabajaba todas las mañanas con su carretilla, con su pala, etcétera, 85 años, como un toro. Y todos los días comía 25 huevos al día. Claro, a mí eso me voló la cabeza. Avanza el tiempo, avanzan los años, ya trabajando en la clínica nutricionista, y viene una señora totalmente indignada, no conmigo, sino con el sistema de salud, porque le han hecho los análisis de sangre del colesterol y le ha salido lo que para mí es uno de los mayores niveles de colesterol de ninguno de mis pacientes. Y esta señora tenía un colesterol de aproximadamente 440. ¿Pero por qué venía ella indignada? Ella venía indignada y de hecho había solicitado que el test se lo hicieran nuevamente, que la prueba se la hiciera nuevamente, porque le salió 440 y ella dijo, no, esto está mal, me la tienen que hacer de vuelta. Demandó nuevamente una prueba y efectivamente salió 440 de nivel. El doble de lo que nos dicen que es el máximo. Si el máximo es 200, pues era el doble y más. ¿Ok? Pero ¿por qué indignada? Estaba indignada porque ella era vegana y en su veganismo no había comido ningún huevo, ni queso, ni mantequilla, ni nada por los últimos 10 años, pero por los 10 años anteriores a ellos, solo había comido un huevo por Navidades por 10 años. O sea, un huevo por Navidades por 10 años y luego otros 10 años sin nada. O sea, en total, 10 huevos en 20 años es el único colesterol dietético que esta persona había consumido. Solo 10 huevos en total y tenía un colesterol de 440. ¿Cómo se explica eso? Porque el colesterol tiene un mecanismo de defensa en el cuerpo. Esta señora estaba generando su propio colesterol con lo que se llama colesterol endógeno o un colesterol que el hígado genera. Esta señora tenía muchos otros problemas emocionales, con un divorcio, con una separación muy traumática. Y una de las cosas que yo le dije es, no es lo que uno come, sino lo que le está comiendo a uno. Le convencí a esta señora que comenzara a comer huevos, que uno puede decir, a ver, si tiene 440, ¿cómo le vas a decir que coma huevos? ¿Sabes qué? El colesterol empezó a bajar. El colesterol de ella empezó a bajar. Pasa el tiempo y resulta que doy con un vídeo de una persona que vamos a poner el enlace del canal de esta persona. Está en inglés, pero vamos a poner el enlace en los comentarios por una sencilla razón, porque a día de hoy tú puedes, en ese vídeo en inglés, a la etiquetita de herramienta que está en la pantalla del vídeo arriba hacia la derecha, en herramientas puedes elegir tú el idioma en el cual esta persona te hable. O sea, entonces va a haber un sistema de doblaje en el cual la persona te va a contar ese vídeo en español. ¿Ok? ¿Y por qué te voy a poner el vídeo? Por dos cositas. Primero, porque este científico sufría de la enfermedad de Crohn's, con episodios de úlceras en el colon, sangrado, etcétera, etcétera. Cambió su dieta. Una de las cosas que hizo fue reducir el nivel de carbohidratos. Eso va a ser importante de siempre considerar cuando estamos escuchando algún tipo de vídeo, sobre todo de esta persona y de cualquier otro de salud, cuando hablan de consumir productos que contienen colesterol y sin embargo es beneficioso para ti a pesar del colesterol del vídeo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hay que siempre tener en cuenta es ¿y cuántos carbohidratos estamos consumiendo?
Porque si los carbohidratos son de moderados a altos, todo lo que estamos diciendo entra en una categoría totalmente diferente. ¿Ok? Pero esta persona redujo el consumo de carbohidratos y empezó a consumir productos que contienen mucho colesterol. Tanto es así que su enfermedad entró en remisión, lo que significa asintomática, sin ningún tipo de síntomas de la enfermedad. No más úlceras en el colon, no más Crohn's. Y comenzó a poner vídeos en YouTube para demostrar que lo que se nos ha dicho del colesterol en los últimos 30 años no solo no era correcto, sino que hasta cierto punto nos has podido estar haciendo hasta daño. Y uno de los retos que tenía por un mes era el de comer 24 huevos al día. 24 huevos al día, amigos. En un mes. Por todo un mes. Y resulta que mostró los resultados. Y sí que es cierto que los niveles de colesterol estaban altos. Menos altos que al principio de la prueba o del desafío, curiosamente. Sin embargo, todos los otros marcadores de inflamación bajos, marcadores musculares mejor, marcadores sanguíneos, todo bien. El caso es que esta persona, este científico, hizo una prueba, que es una prueba médica en la cual te miran cuánta calcificación y cuánto bloqueo tú tienes por sus altas cifras de colesterol, cuánto tenía el acumulado de placa en las arterias. Este chico, yo me imagino que tendrá alrededor de los 40 años. ¿Okay? Entonces ahí se calcula cuánta calcificación tienes en esas arterias y cuánta placa tienes acumulada en esas arterias. Entonces del 1 al 99 es bajo, pero es de esperar que, por ejemplo, una persona con 40 años pues tenga 77. No estamos hablando de porcentaje, estamos hablando de las marcas que tiene. Luego tienes del 100 al 300, creo que ya es moderado, un bloqueo moderado, y luego tienes por arriba de 300, creo que ya es, bueno, que estás a punto de un ataque al corazón, que te pueden recomendar ponerte un stem, etcétera, porque estás muy al borde. Lo que es de esperar con una persona que tenga entre 40 y 50 años, que no tenga mucha placa acumulada, que relativamente no tenga un historial con problemas cardíacos ni nada, pues es de esperar que esa persona pues tenga un 50, tenga un número, que le salga un número un 60, que le salga un número un 40, ¿ok? Se me ha olvidado deciros cuál era el colesterol que este chico llegó a tener. No después de consumir los huevos, sino lo de los huevos le confirmó a él que evidentemente el colesterol le estaba ayudando a nivel de la generación de hormonas a la hora de construir músculo y en muchas otras situaciones. Entonces, lo que a lo largo de los años él llegó a tener un colesterol, atención amigos, de 700. 700. ¿Okay? Lo que nos han dicho que es lo más alto son 200. Este chico llegó a tener de 700. Y por 700 decidió ir a hacerse esta prueba. Como digo, entre 40 y 50 años es normal tener por la edad sedimentación. ¿Sabe lo que no es normal? Es tener a esa edad cero. Cero de placa arterial en el corazón. Cero. Eso no es normal. ¿Y sabes lo que no es normal? Que tengas cero con un colesterol de 700. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Nos muestra que algo no nos han contado que no está correcto. Una de las cosas que la medicación de las estatinas va a hacer es reducir el colesterol. Eso es uno de los efectos.
Si tú tienes un colesterol de 220, te lo va a reducir a 170. Pero ¿sabes lo que, cuando tú miras lo de las estatinas, sabes lo que te va a hacer también? Porque no tienes el colesterol suficiente, porque te lo ha rebajado. Vas a tener un cambio hormonal. Te va a bajar los niveles de testosterona, te va a bajar el líbido, te va a bajar la construcción de músculo. De hecho, a muchas personas no solo que le impida crear músculo, sino que le empieza a degradar el músculo y por eso tienen esos dolores musculares con la estatina, etc. ¿Por qué? Porque están en 220. Este chico tiene 700. Pero una de las claves que hemos dicho al principio, los niveles de carbohidratos, consumo de carbohidratos bajos. ¿Por qué? Porque tú puedes no comer nada de huevo, no comer o vigilar que comas muy poquito cosas que tengan colesterol. Y sin embargo tener un colesterol de 220, 230, 240, 280 o 300. Y tú dices, pero bueno, ¿cómo puede ser? Si apenas estoy comiendo una pechuguita de vez en cuando al vapor y me tiene mi esposa comiendo brócoli y otras cosas más, ¿cómo es que tengo yo un colesterol tan alto? Porque si tus niveles de carbohidratos son altos, eso es lo que te va a generar, es una inflamación en el cuerpo. Esa inflamación en el cuerpo va a generar un proceso que se llama de daño por radicales libres. Ese proceso inflamatorio en el hígado se llama estrés oxidativo. Ese estrés oxidativo va a generar un daño a nivel celular, tanto dentro de las arterias como en otras partes del cuerpo y el hígado. Y el propio hígado como método o mecanismo de ayuda o de mecanismo de choque, podríamos decir así, genera su propio colesterol. O sea, tú puedes estar de vegano sin consumir nada de colesterol, pero estar comiendo muchas arepas, mucho pan, mucho arroz, mucha fruta. Y fíjate que acabo de decir todos productos saludables. No estamos hablando del McDonald's ni de la Coca-Cola, sino altos niveles de carbohidratos, mucha papa, mucho etcétera, etcétera, y generar, según a la edad en la que te encuentres, un alto nivel de colesterol. Pero fíjate que este nivel de colesterol no es el colesterol que tú estás metiendo por consumir un huevo. No. Es un nivel de colesterol que se ha activado por tu hígado como un mecanismo de defensa a un sistema proinflamatorio de enfermedad. Es diferente. Exógeno, colesterol que viene de fuera. Endógeno, colesterol que tu cuerpo se ve obligado a generar para salvarte la vida. ¿Ok? Entonces, repito al principio, si eres alérgico al huevo, no lo fuerces, no te metas un huevo en la boca si eres alérgico. Si repudias el huevo, tampoco. Hay que comer con alegría y hay que comer con satisfacción. Pero si no eres ni alérgico y no repudias el huevo, porque por un trauma emocional que tengas contra ello o porque no te gusta el olor, ¿ok? Te animo a que reintroduzcas o que lo comas sin miedo al mismo tiempo que vigiles cuántas arepas te estás comiendo, cuán grande es ese plato de arroz, cuánto pan estamos untando en la comida, cuánta fruta, cuánto jugo de fruta, y evidentemente ya no te voy a hablar de los donuts, de los chocolates, de las Coca-Colas y todo el resto. ¿Ok?